De momento tenemos ya al otro lado de la línea el gusto de conversar con el doctor Napoleón Santamaría. Muy buenos días. Saludos, muy buenos días. Buenos días, queridos radioescuchas. Quedo sus órdenes. Doctor, gracias por atender nuestra llamada. Conocemos que los legisladores del oficialismo y parte de las bancadas de oposición se unieron para presentar el proyecto de la Ley de Transparencia Fiscal, la iniciativa que busca la claridad en el uso de recursos públicos. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Mire, justo acabamos ustedes de presentar una noticia en la que efectivamente el país se encuentra en una crucijada. Estamos, como país, estamos aprobando una ley de reactivación económica y una de las reglas macrofiscales que estuvo vigente en el Ecuador es que el endeudamiento externo no sobrepase el 40% del Producto Interno Bruto. La realidad, y a la contraria lo ha dicho así, es que ese 40% se sobrepasó en el año 2015 y que hoy día casi bordea el 53%, es decir, 13 o 14 puntos pasados. ¿Y qué es lo que ha pasado? Es que no solo que violamos la ley, no solo que enfrascamos al Estado para que ya no pueda ser ese guía, esa luz que conduce al aparato económico del país, sino que adicionalmente lo dejamos sin dinero, en un estado de postración y en un generador de inactividad económica. Bueno, ese es el resultado de no tener transparencia en el manejo de las cuentas públicas. El país hoy día se debate en esta coyuntura que es preocupante, porque la única es sigamos violentando la ley y pasemos el 40% del endeudamiento para tener dinero y poder satisfacer al menos el gasto corriente. Bueno, para evitar este tipo de este tipo de medidas, lo que se ha presentado a través de una iniciativa de participación ciudadana es un conjunto de normas que regulen, controlen, vigilen y sancionen estas prácticas que van en contra del buen uso, manejo y utilización del fondo público. Y entonces, en resumen, lo que busca esta ley de transparencia fiscal es, como su nombre lo dice, que el manejo de las cuentas nacionales, del dinero de los ecuatorianos, tanto lo que se llama presión fiscal agregada, tanto de los impuestos cuanto de los recursos naturales, que son también de los ecuatorianos. A veces los ecuatorianos no tenemos bien clara la dimensión, pero este país vive gracias a dos fuentes importantes recursos, que son los impuestos que pagamos todos los ecuatorianos, todos pagamos los impuestos del IVA, del ICD, etcétera, y dos, de los recursos naturales que también les pertenecen a todos los ecuatorianos. Bueno, ese dinero tiene que algún día ser responsablemente manejado. Y entonces esta ley lo que está buscando es esto. Y cambiar muchas cosas, cambiar la estructura de planificación de ejecución presupuestaria, etcétera, un conjunto de temas que necesita el país modificar, cambiar y mejorar. Doctor, ¿cree que a este momento, precisamente luego de conocerse que la deuda pública ha sobrepasado y por mucho los límites legales establecidos, límites que fueron establecidos incluso por el anterior gobierno, cree que la ley de transparencia que ustedes proponen va a lograr calar y lograr un efecto positivo luego de que, desde luego, entre las normativas propuestas desde el Ejecutivo, básicamente es permitirle que éste se siga endeudando justo para mantener los gastos corrientes en los cuales ya se encuentra inmerso, es decir, cubrir el presupuesto estatal, que entendemos no hay otro mecanismo hasta ahora en el corto plazo que puedan recurrir para financiar el gasto corriente? Yo creo que usted acertó, o sea, su comentario es honesto y valiente, porque yo creo que la peor mentira es la que se dice uno a sí mismo. Y aquí seamos muy honestos. El país está en una gravísima situación económica. No tiene los recursos hoy día ni siquiera para cubrir los gastos corrientes. Entonces, ¿qué necesita? Necesita dinero para cubrir al menos el gasto corriente, porque si no cubrimos el gasto corriente, se produce una explosión social que eso sí nos va a perjudicar a todos. ¿Y cómo obtenemos recursos para cubrir el gasto corriente? No hay otra fórmula al día de hoy que mayor endeudamiento. O prenderle una velita a la Virgen X para que el precio del petróleo suba a $200, o el sector minero explote,
o el sector regalías del sector extractivo también explote, cosas que hoy día se prevén que no van a suceder. Por lo tanto, sí, lo que dice usted eso lo decía muy verdadero y valiente, porque así yo creo que hay que decirlo, no nos queda otra que aceptar que estamos en una difícil situación financiera a nivel nacional y que es necesario ampliar por un tiempo este 40% del PIB. Ahora bien, ¿qué se debe buscar colateralmente? Que si efectivamente hoy hacemos un régimen de excepción para incrementar el endeudamiento para superar el 40%, entonces también debemos poner las reglas de regularización. O sea, no toda la vida el país debe ser mal administrado. Y si durante 10 años la administración populista fue la dádiva, el uso, el abuso y la corrupción del fondo público, porque recordemos por qué estamos en esto, es porque el país vivió 10 años de corrupción galopante. Ok, pero esto ya no puede seguir, y para evitar que se sigan cometiendo estos abusos del fondo público se presentó esta ley. ¿Qué busca, mire, esta ley, por ejemplo, entre otras reformas? Primero, la reforma en que las reglas macrofiscales estén claras. Para empezar, ¿qué es deuda externa? Recuerde que el Ecuador pasó peleando el tema entre deuda agregada, deuda consolidada. Lo que se deben entre el sector público, eso no se contabiliza como deuda. Segundo, si los contratos de venta petrolera, especialmente a los chinos y a Tailandia, si es que también forma parte de la deuda o no. Tercero, los certificados de tesorería, si es que son los CETES, si entran o no. Después los TBCs que no se vencían al 31 de diciembre. Bueno, y así un conjunto de instrumentos que a criterio del gobierno de turno a veces los incluía y a veces los excluía. Claro, y si usted comenzaba a excluir muchos de estos tramos, aparentaba no pasarse el 40% que hemos referido. Pero si usted ya lo hace serio y profesional, llegamos a la penosa noticia que nos hemos pasado. Segundo, que miren, el problema del país fue la corrupción. Pero la corrupción, lastimosamente, no solo estuvo en el gobierno central, liderado por el señor Correa, sino también estuvo en 221 municipios del país. Y esto es muy peligroso, que el dinero de los ecuatorianos, el suyo y el de todos los que los escuchas que nos dispensan con su atención, sea mal utilizado en 221 municipios. Y por eso lo que estamos pidiendo en esta ley es que vuelvan los informes previos de Contraloría y Procuraduría para que sean requisitos necesarios para la ejecución de un contrato en todas las áreas. Doctor Santamaría, precisamente sobre ese tema quería hacer mi última pregunta, la consulta precisamente que versa sobre la propuesta de que Contraloría y la Procuraduría intervengan en los contratos públicos que superen en cuantía el $500,000. ¿Han demostrado estas dos entidades públicas de control la suficiente eficacia y transparencia como para regresarles ese control, para devolverles ese poder que antes tenían pero fueron retirados? Ellos serán probables veedores. Sin embargo, los anteriores contralores y procuradores han sido ampliamente cuestionados. ¿Cómo la ley pudiera prever que precisamente no se inmiscuyan y terminen siendo nada más que vínculos con este tipo de hechos delictivos incluso? Vamos a considerar una cosa: como institución jurídica, los informes previos de procurador y contralor funciona como institución, como concepto, como idea, funciona, y es muy interesante y conveniente para el uso de las finanzas públicas. En Chile el sistema funciona perfecto. ¿Qué es lo que está pasando en el Ecuador? Es que las instituciones, las personas, esa desinstitucionalidad que hay en el país ha hecho que ninguna de estas buenas prácticas funcione, porque se han corrompido. Y hagamos un símil fácilmente. ¿Por qué el Ecuador, para que los ciudadanos vean la realidad, por qué el Ecuador tuvo una mala presentación en el campeonato de fútbol y no clasificamos al Mundial? Porque tuvimos un presidente que está preso por actos de corrupción. ¿Y a quién se dejó en el fútbol? Se dejó al segundo a bordo. Y esos son los resultados, los errores y los problemas. Exactamente lo mismo ha pasado en Contraloría y Procuraduría.
el ex contralor ya ha sido sentenciado por actos de corrupción, por un delito de concusión, es decir, donde él pedía dinero a cambio de favores, y en la sentencia no solo que le ordena prisión, sino también la devolución de $40 millones. Es decir, era una persona que delinquía con los fondos públicos. Bueno, desde el Ecuador decimos, hemos hecho tan malas cosas que al igual que en el fútbol, lo dejamos al segundo a bordo. Y desde luego, comparto con ustedes, así no podemos tener instituciones a medio tratar, a medio andar, medio arregladas, ¿no? ¿Cuál es el cambio de esta? Es que el país debe reinstitucionalizarse. Y le voy a dar un ejemplo que esto sí es posible. Recuerde usted lo que era el SRI, lo que se llamaba Dirección General de Rentas antes del año 1999. Esto casi no existía, una institución absolutamente corrupta, sin funciones, etcétera. Y desde el año 99 se cambió, se institucionalizó como SRI, con profesionales técnicos, con prácticas internacionales, etcétera. Y creo que ahora sí, hoy es mucho mejor el SRI de ahora que la DGR del 99. Bueno, esto es lo que hay que hacer en el país. Dejar las instituciones, pero remozar la estructura orgánica y de personal, en las bases morales de este país, o los cimientos de este país están seriamente destruidos. Si no los volvemos a reconstruir, nuestros hijos nos van a reclamar haberles entregado un país absolutamente destruido. Gracias, doctor Santamaría, por brindarnos de su tiempo y la posibilidad de conocer de lo que ha sido esta propuesta que ha llegado ya a las manos de la presidenta de la Asamblea Nacional. Con todo gusto. Espero sus formas. Muy buen día.